Amén. Dios nos bendiga. Siéntense, mis hermanos, gracias. Gusto en verles todos. Muy bien. La primera carta del apóstol Juan es una carta de amor. Si usted se pone a contar la cantidad de palabras y términos que tienen que ver con amar o amor, se asombraría. Y la razón por la cual, es más, se le titula al apóstol Juan el apóstol del amor. En primer lugar, el versículo más conocido de la Biblia y el favorito de muchedumbres de personas es el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él como su Salvador no se va a ir al infierno, sino que tendrá vida eterna en el cielo con el Señor. Es el versículo del amor, el amor de Dios, que es el amor perfecto, el amor único, el verdadero amor, aquel amor que no tiene envidia, que no es malicioso, es perfecto, es precioso. Pero la carta que San Juan escribe aquí a las iglesias tiene que ver con un tópico bastante fuera de lo que es el amor. Y eso es el tópico del pecado. El pecado. Algo que es un mal, es una enfermedad que todos tenemos. Todos hemos sido afectados por el pecado, por cuanto todos pecamos. Todos hemos pecado. Y por haber pecado, el castigo de Dios está sobre aquel que pecó y no ha hecho enmiendas todavía para evitar el último resultado de lo que es el pecado. Este germen, hermano, es mortal, inmortal eternamente. Mata no solamente el cuerpo. Por eso es que nos morimos. Nos morimos hoy porque Adán y Eva pecaron. Yo no sé cuál era el plan de Dios. Hay predicadores y evangelistas y doctores en teología y todo eso que le explican a uno cuál era el plan de Dios para Adán y Eva. No hay día. No sé cómo tenía el Señor planeado de que se multiplicaran y fueran un pueblo grande como eso. No hay día. No sé cuál era el plan de mi Señor. Bueno, pero Adán y Eva pecaron. Pecaron y por lo tanto entró la muerte a esa pareja, al ser humano. Y al unirse marido y mujer, y Eva se embarazó y tuvo su primer hijo, de ahí en adelante, la palabra dice, los hombres que vinieron fueron, hermanos, contaminados por el pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, así como Adán y Eva tuvieron que ser echados fuera del jardín precioso que Dios había hecho para ellos, pero que lo despreciaron y en un momento de debilidad desobedecieron a Dios en algo tan sencillo, tan fácil. O sea, no fue un proyecto increíblemente difícil. Simplemente el Señor les dijo, don't touch this tree.
no toquen este árbol. Había miles de árboles de toda clase de fruta y toda clase de vegetación sabrosa que ellos podían haber comido. Pero como lo es en cualquier lugar, hermano, si usted mira por allí una puerta ahí con un sign que dice allí, no mire adentro de aquí. ¿Sí? Don't look inside the store. Comienza esa aplicación, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué habrá puesto eso ahí? ¿Por qué dice ahí que no hay que ver? ¿Qué es lo que hay? Hermano, pues ¿qué es lo que hay al otro lado de esa puerta? Hermano, dice, no, Pachuloc. No, yo no. ¿Por qué no mira usted? Estamos, y el otro viene Miguel. Dice, ¿qué están hablando? Estamos hablando de la puerta esa. ¿Quién puso ese rótulo que dice que no miren adentro? Ya estamos en él, de los tres, él va a abrirla. Y fijarse a ver qué es lo que hay ahí, simplemente porque ahí dice no se haga eso. Y así somos, así es el ser humano. Iba a hacer esto, pero no lo voy a hacer, pero les voy a decir lo que quería yo hacer. Quería salirme para ilustrar el mensaje después. Salirme allá afuera del edificio y ver hacia donde está la torre mayor ahí. No va a estar viendo hacia arriba. Le aseguro que al ratito llega Federico. ¿Qué está viendo, pastor? Al rato viene mi hermano. Al rato no tenemos a un montón de gente. ¿Y qué están viendo? Allá en la corona, no sé qué. Mentira, yo no estaba viendo para arriba. Pero al ratito, así es, hermano. Es una reacción colectiva. Así somos. Que porque alguien lo hizo, yo quiero hacerlo también. Y si alguien se salió con las suyas, digo, la chance que yo también. Pero por eso es que el diablo es diablo. Y nos hace caer, nos tienta. Él no forzó, no obligó a Adán o a Eva a hacer absolutamente nada. Simplemente puso la sugerencia en sus mentes y ellos hicieron lo demás. El pecado es muy simple de describir. No hay nada complicado en esto. Desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. El desobedecer a Dios es pecado. Y todos hemos pecado. Nacimos en pecado. Crecimos en pecado. Vivimos, muchos todavía, en pecado. Y aunque somos salvos y redimidos, el Señor nos ha salvado, no tanto del pecado, sino del resultado del pecado, que es muerte. No solamente muerte física. Por eso es que nosotros no morimos por el pecado. Si no hubiera pecado, quién sabe, a lo mejor viviríamos eternamente. Pero el pecado vino y ya, pues, el ser humano, su estancia en este mundo fue limitándose más y más y más. Mientras más fue creciendo la población, se fue limitando su expectativa de vida más y más y más y más. Hubo un tiempo en que la gente vivía hasta 900 años. Ya a los 80 ya no, ya estoy arrastrando. Ya no, ya está, eso está tremendo. Ayer que andábamos ahí tocando puertas, no hombre, ya me daban las 12. Pero la gente vivía a los 900 años, 800 y 400, y fueron disminuyendo mientras más iba creciendo el pueblo. Ahora pues ya habemos demasiada gente, mucho más de lo que debemos de estar aquí. Así que ya el Señor está diciendo, ya. Está cortando la manada. Bueno, ¿para dónde va, pastor? No. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos hace enemigos de la voluntad de Dios y por lo tanto
sujetos a la disciplina de Dios. ¿Qué puede quitar el castigo del pecado, que es muerte? Quiero hablarles de eso en lo que resta del tiempo. Ahorita son las 3:40. Denme 15 minutos y terminamos. ¿Amén? Pero no me interrumpan. Primero de Juan. Agradezco al hermano Emanuel que trajo la lectura hoy sobre el mensaje que voy a dar rapidito. Dice el versículo, capítulo 1 de la primera epístola de San Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. San Juan está hablando de lo que él recibió de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Verdad que sí? Yo soy la luz del mundo. Sí. No se enciende una lámpara, dice, y se pone debajo de un canasto, debajo de la cama o debajo de un lugar, sino que se pone sobre un candelero, sobre un lugar. Mire, esas luces están ahí arriba para que alumbren a todos los que estamos aquí. Si estuvieran por debajo no se podría ver bien, porque los asientos y todo eso cubrirían, hermanos, la luz. Amén. Sí, dice aquí: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nadie puede decirme a mí: pastor, yo desde que conocí a Cristo nunca he pecado ya más. Ya pecó diciendo una mentira. Usted me dice algo así, hombre, jamás, ¿vale? Sería primero en decir: jamás, no sea tan embustero. ¿Verdad? Somos mentirosos. Para comenzar, mentimos todos los días, a alguien le mentimos. O decimos alguna cosa torpe, insultamos a alguien a veces sin querer. O entra usted allí al Walmart o al mercado y si mira las uvas quiere saber si están dulces y se come una. No es suya, ¿quién se la regaló? Se robó una uva. Yo he visto gente ahí comiendo los bananos, esperando, caminando ahí, la cosa esa. Pero que sí, todos pecamos de alguna manera, todos los días. Y aquí San Juan nos dice: si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, hacemos todo lo contrario, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No se había dicho la palabra pecado, no se había presentado la palabra pecado. Estamos hablando de tinieblas, de luz, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de tinieblas. Y la luz de Cristo, hermano, cuando hay luz, la tiniebla ya no es tiniebla. Tiniebla es la ausencia completa de luz. Pero cuando hay luz, aunque sea una luz pequeña, ya se puede ver esa lucecita donde quiera que está uno en un cuarto oscuro. En un cuarto completamente oscuro, aunque sea la luz más débil, se echa de ver. Ahí ya no hay tiniebla. Nuestro Señor es la luz. Él es la luz, hermano mío. Y es lo único que puede alumbrar en la tiniebla. Dice la Biblia: su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Quiero decirte una cosa, varón, hermana, si hay algo en tu vida que te ha estado molestando, que ha estado allí
como una de esas picazones, esos ardores que no sabemos ni cómo lo tenemos, y me molesta, no puedo estar tranquilo, sentado, ni acostado, ni caminando. Mira, hay cosas en la vida de cada uno que a veces, hermano, no podemos ni siquiera reconciliar el sueño en la noche, y cuando te levantas en la mañana, lo primero que piensas es en eso. Yo quiero aconsejarte que escuches lo que la palabra te dice. Jesucristo puede limpiar ese pecado, porque es, guys, kids, listen up here, mijo, up here, okay, I'm talking. Es eso que nos está molestando diariamente, hermanos. Eso es que hay pecado en mi vida. Algo me tiene intranquilo, algo no está saliendo bien. Es más, trato de comer y la comida no tiene sabor. Trato de escuchar algo de música y no me apago. Hablo con mi esposa o hablo con su esposo, te tratas de divertirte con tus niños, pero no estás bien. There's sin, there's something there. Si tú lo buscas, lo vas a hallar, y muchas veces hasta nos hemos olvidado de por qué nos sentimos así. El pecado es una enfermedad. Es una enfermedad, hermano, y es mortal. Lo bueno es que somos salvos, pero el pecado muchas veces está en nosotros todavía, y necesitamos hacernos cargo de eso lo más pronto posible. Si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, I don't have any sin, I haven't sinned, I haven't done anything wrong. Well, yes you did. Si decimos que no tenemos pecado, la Biblia dice, nos engañamos a nosotros mismos. Dejen de andar con esas cositas, esas sutilezas, esas tonterías. Mírese en el espejo y mírese claramente. Fíjese bien, la persona que está allí, ese es usted. Y allí, hermano, usted puede ver, como el nombre de aquella película, lo bueno, lo malo y lo feo de la persona que yo soy. That's me. The good, the bad, and the ugly. That's me, right there. En ciertas ocasiones soy la persona más bonita, más alegre, más amorosa, y le doy candies a los niños y todo eso, pero ustedes no me conocen cuando ando de malas. Y ahí está también el bueno, el malo, y a veces estoy poniéndome no sé qué en el pelo para que se me aplaquen las 3 o 4 hebras que me quedan, y ando ahí tratando de vestirme lo mejor que puedo con una corbata que coordine. Amen. But al fin y al cabo digo, that's an ugly man. Ese hombre es feo. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en mí. Yo le doy gracias a mi Dios porque un día Él tuvo misericordia de mí en mi temprana edad. Y pude vivir la vida en la iglesia, en una familia cristiana, pero cometí pecados que no debía de haber hecho. Los recuerdo todavía y me molesta al haberlos hecho. Y digo, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por haber tenido misericordia de mí. Y que no me fue peor en mi vida. Y por ti. Mi papi murió de 67 años. 67, hermano. Jovencito, mi papá. Tomó demasiado. Fumó demasiado. Cuando por fin el Señor le dio un trancazo, pero de esos duros, hermano. Por gracia de Dios sobrevivió. Y sus últimos 10 años, Él se los reentregó al Señor completamente. Vivió una vida preciosa sus últimos años. Pero ya casi toda su vida, hermano, sabiendo bien las cosas de Dios, se había apartado de las cosas de Dios y vivió en pecado. 67. Imagínense. Ni me acuerdo yo cuando tenía 67. No, time ago para mí.
Pero dice aquí, mírese usted, si decimos que no tenemos pecado, que everything's okay with me, te estás engañando a ti mismo. Puedo decir cositas a los niños y engañarlos, pues, que esto y el otro, y jugar con ellos. Pero ya estamos grandecitos nosotros. Ya somos gente que sabe y entiende bien las cosas. El pecado duele. No hay nada bueno en el pecado. Sin hurts. Sin hurts. It is terrible. It can kill you. St. John is very explicit. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Nos engañamos a nosotros mismos. It's beautiful. The Bible is beautiful. Esta palabra, la palabra de Dios duele, pero es buena. It's good. And the truth is not in us. Y la verdad no está en nosotros. Y esta fue la lectura que nuestro hermano Manuel nos trajo. Pero hay un remedio para esa enfermedad. There is, hermano. Hay remedio. Hay enfermedades que el ser humano tiene y sufre que no tienen todavía curación, no tienen sanidad, no se ha inventado una medicina que pueda curar tales cosas. Hay cosas que ayudan a alargar un poco la vida del paciente, pero el cáncer todavía no se ha podido, porque hay tantas diferentes variedades de cáncer, y todavía no se ha podido inventar algo que lo sane, y así otras cosas también, que no se ha inventado nada. El pecado tiene sanidad, si usted la quiere. Y ese es el gran problema en la sociedad en que vivimos. Mucha de nuestra sociedad se está yendo al infierno. Muchos se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y muchos todavía se burlan de usted y de mí. Porque nosotros somos anticuados, somos ridículos, nos hemos apegado a un libro de hace miles de años que ya no tiene ningún valor en la sociedad de nuestros días, dicen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es sanar completamente. Completamente. No solamente, hermano, ponerle un esparadrapo ahí, unas curitas y ponerle una cosa ahí, vaporru. ¿Saben lo que es vaporru? ¿Quién no sabe lo que es vaporru? Yo sé. Con eso crecimos. Es la cura para todo. ¿Sí? Yo recuerdo que para todo me ponían vaporru. Si tenía catarro, me montaban, andaba yo oloroso a vaporru. Si tenía indigestión, me lo ponían aquí en la panza. Si tenía dolor de cabeza, me lo ponían por acá. Si tenía moquitos, me lo ponían ahí, hermano. Todo así lleno de la grasa esa. Vaporru is the miracle cure for everything. Athlete's foot, anything. Well, no, hermano, aquí estamos hablando de algo que nos puede matar eternamente. Y yo quiero un remedio que sea también eterno. No. Hermano, lo que necesitaba era Jesucristo en mi corazón. Es lo que yo necesitaba, era Cristo en mi corazón. A la edad de 13 años yo acepté a Cristo como mi Salvador personal.
Yo acepté al Señor y yo sabía bien lo que estaba haciendo a la edad de 13 años. No había cometido grandes cosas, pero el pecado, no importa, no hay pecado grande ni pequeño. Desobediencia a la voluntad de Dios es pecado suficiente. Y para curar esa enfermedad necesitamos primeramente confesar nuestros pecados. To confess our sins. If we confess our sins, say, I am a sinner. Yo soy un pecador. Yo pequé, Señor. Yes. Así como David, cuando pecó con aquella mujer y asesinó a su esposo, hizo toda clase de males solamente por un momentito de placer. La regó todo su reino, toda su generación, hermano, fue un baño de sangre. Y luego que el hijo que tuvo con esa mujer estaba enfermo de muerte y no sabía qué hacer. Hasta que David cayó sobre su rostro y le dijo al Señor, he pecado. I'm so sorry. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y leemos el capítulo 51 de los Salmos y encontramos su confesión con el Señor. Si confesamos nuestro pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo, faithful and just to forgive our sins, para perdonar nuestros pecados y librarnos, limpiarnos de toda maldad. Así que en esta tarde quería tocar sobre el pecado. Si hay algo en tu vida que necesitas saber, mira, confiéselo delante de Dios. Yo no soy de esos pastores que voy a pedirle a usted que venga a la oficina y me lo confiese a mí. What can I do? Ya usted se metió en ese rollo, hable con su Dios. Dígale a Él, esto es lo que acabo de hacer, Señor, perdóname. Perdóname, por favor, y te prometo que no lo haré otra vez. Así como aquella mujer que vino delante del Señor, la traían para apedrearla y matarla porque había cometido adulterio y según la ley, él y ella, el hombre y la mujer, tenían que ser apedreados y muertos afuera de la ciudad. Pero por alguna razón no le trajeron a ella. Y el Señor conoce su corazón, mira lo que hay dentro. El Señor conoce tu corazón. He knows everything inside of you, mijita. So, we can't lie to Him, we can't lie to God. No podemos mentirle a Dios, Él sabe lo que hay en usted y en ti, lo que hay adentro de ti, de tu pensamiento. Él sabe lo que estás pensando ahorita. Dios sabe todo y no podemos mentirle a Él. Así que mejor, come clean, down. Dile, Señor, pequé. El Señor dice, ya lo sé. ¿Qué quieres hacer? What are you going to do? Pedirte perdón. Pedirte perdón. Alguien dice, no sé quién fue el que me dijo el otro día, mejor es pedir perdón que pedir permiso. Well, no, pida permiso primero. Porque eso de estar pidiendo perdón, hermano, cuando tenemos que pedir perdón. ¿Verdad que qué feo es pedirle perdón a una persona? ¿A otra persona? Decirle, I'm sorry, brother, I'm so sorry, hermana, I'm so sorry. Preferimos no hablarle jamás a esa persona el resto de mi vida que ir y humillarme y decirle, perdóname. Hay parientes, familiares que tienen años de no hablarse. No se hablan, hermano con hermano, o hijos con sus padres o sus madres. No se hablan. ¿Sabe por qué? Porque no quieren ir y decirle, perdóname, mamá, perdóname, hermano, perdóname. Buenos amigos se han separado simplemente porque se ofendieron y tienen miedo de decir, you know what, I'm so sorry, perdóname. Let's get this thing going again. Y si tenemos esa clase de indiferencia siendo humano, imagínense con Dios. Hable con Él primero, porque Él es, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Él espera que usted y yo vayamos, le digamos, Señor, I'm so sorry, perdóname. El Señor ve a esa mujer que la quería matar y cuando hizo a todo eso, un montón de gente
culpables de sus propios pecados, le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, mija, levántese, pero no vuelva a pecar más, no vaya a hacer semejante cosa otra vez, no grave. Ese es mi Dios, es justo, por eso dice es justo, y ser justo es firme, no anda con cositas contigo. Ay, qué bueno que a veces nos agarran las orejas y nos da un buen jalón. Lo necesitamos, lo merecemos. Pero luego viene el perdón. Después de la disciplina, viene el dulcecito, las bendiciones de Dios. El dulce, lo dulce que es reconciliarnos con Él. Cuando una pareja ha estado peleándose y todo eso, y a veces no se han hablado, a veces hasta semanas, y vienen y hablan con uno, y pastor, no, pues, y entonces vamos y hablamos con ellos, oramos con ellos y todo eso, y ahí los dejo, pues, ¿qué puedo hacer? Pero luego que nos vamos, y a veces los llamo más tarde: how's everything? Muy bien, pues mira qué bonito, estamos bien ya. O sea, ese momento de reconciliación ocurre también cuando hemos ofendido al Señor y hemos pecado y confesamos el pecado. Él nos perdonó el pecado y luego viene ese momento de reconciliación. Ese es el dulce del Señor, las bendiciones que vienen por haber hecho lo que Él nos pide que hagamos. Así que no se quede con esas cosas, hable con el Señor. Pongámonos en pie. Gracias, hermano. Dios nos bendiga a todos. ¿Hay comidita? Sí, vamos a levantar un poco de fondos para los jóvenes y los hermanos Acosta se pusieron en contacto conmigo ayer y vamos a tener algo para comer ahí. No se vayan a dejar buen dinero en otro lugar cuando hay buena comidita aquí también. Digan amén. Ahora, no se me va nadie. Hermano, cierren los portones. No, de verdad, cierren los portones para que los niños jueguen allá afuera, no anden corriendo aquí gritando, porque a veces, hermano, se pone bastante. Así que prefiero que corran, pero cierren los portones para que no se vayan a la calle. Es todo. Y un adulto que de vez en cuando salga ahí y los mire, que no esté sangrando a nadie. No esté ahí, todo chévere. Señor, gracias por haber estado en tu presencia, en tu casa. Y ahora al despedirnos, Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús.